domésticas, comerciales, industriales y otros usos, ¿no? Esa es la definición de una red de distribución. Entonces aquí estamos dando todos los elementos que nos muestran la utilidad de esta parte del sistema de... Dice, la distribución es un conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que permiten el suministro de agua a los de forma constante, es decir, en forma continua, con presión apropiada, en cantidad suficiente y calidad adecuada para satisfacer sus necesidades domésticas, comerciales, industriales y otros usos, ¿no? Entonces, así es como el agua llega a nuestros hogares. La red de distribución es alimentada mediante una tubería desde el tanque de almacenamiento. Del tanque de almacenamiento sale la tubería que llegará a la red de distribución, ¿no? Sale la tubería que conduce el agua que será distribuida en la red de distribución. ¿Ok? Bien, entonces, la red tiene diferentes tipos de redes. Básicamente dos tipos importantes. Esta red está constituida por tuberías que forman ramificaciones a partir de una línea principal. La red abierta puede aplicarse por semidispersas y dispersas, o cuando por razones o de conformación de la población no es posible un sistema cerrado. La red cerrada o anillada está constituida por tuberías que forman circuitos cerrados o anillos. La red cerrada puede aplicarse en poblaciones concentradas y semiconcentradas mediante redes totalmente interconectadas. La red puede estar compuesta por una red de tuberías principales y una red de tuberías secundarias. ¿Ya? Puede haber también una red mixta o combinada, de acuerdo a las características topográficas y, sobre todo, distribución de la población, ¿no? Pueden aplicarse en forma combinada redes cerradas y redes abiertas. Las formas de distribución. Tenemos la distribución por gravedad. La distribución por gravedad se aplica cuando la obra de captación y o tanque de almacenamiento se encuentra en un nivel superior a la red de distribución y se garantice presión suficiente en toda la red. En cambio, la distribución por bombeo directo a la red puede aplicarse cuando la ubicación de la obra de captación o tanque de almacenamiento no garantiza presión suficiente en toda la red, por lo que es necesario utilizar dispositivos y equipos que impulsen el agua a través de la red. Con la finalidad de proporcionar un servicio continuo, debe incluirse un sistema de suministro de energía de emergencia también. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a mostrarles las diferentes redes de distribución, ¿no? Las redes de agua potable. Aquí tenemos la red abierta o ramificada. Aquí tenemos el tanque de almacenamiento y fíjense, así, esta es la tubería matriz principal y alimenta entonces a la red de distribución. Esta es la red de distribución, estas son las tuberías que llegarán a nuestras casas, ¿no? En este caso, el tanque, fíjense, está en un lugar alto y por lo tanto el agua baja por gravedad y distribuye a la red de distribución. O sea que esta red está siendo alimentada por gravedad además. Es una red que funciona por gravedad. ¿Ya?
Ahí también tenemos otra, fíjense, otra red ramificada. El tanque de almacenamiento y la red de distribución. Ahí están las diferentes tuberías, ¿no? Ahí está. Redes secundarias, ¿no? ¿No? Entonces, es una red de distribución abierta o ramificada. Ahí también tenemos una red de distribución, fíjense, abierta o ramificada. Ahí está el tanque de almacenamiento y de aquí, esta es la tubería matriz o tubería principal, ¿no? Y llega a la red de distribución. La red de distribución es esta. Esta es una red ramificada o abierta. Y ahí están las conexiones domiciliarias. Fíjense. Ahí están las conexiones domiciliarias. Entonces, a través de las conexiones domiciliarias, el agua ingresa a nuestras casas. ¿Ya? En cambio, esta es una red cerrada o anillada. Fíjense, ahí esta es una red cerrada o anillada. Esta es la población. Ahí están los edificios, etc. Y fíjense, las tuberías son estas líneas. Estas tuberías están instaladas a lo largo de las calles, y están conectadas, interconectadas entre sí. Entonces, aquí estos elementos que se forman, ¿no?, por 4 tuberías se llaman anillos o circuitos, ¿no? Aquí tienen numerosos anillos o circuitos, o también estos son anillos o circuitos, ¿no? Entonces tenemos ¿cuántos anillos o circuitos? 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y así sucesivamente, ¿no? De aquí para allá creo que son a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos serán? 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6, 36. 36 más 5, 41 anillos o circuitos, por ejemplo, tiene, ¿no? Además, esta es una red que funciona por gravedad. Fíjense, aquí está el tanque de almacenamiento, en la parte alta. Y esta es la tubería matriz o tubería principal que sale del tanque de almacenamiento y alimenta la red de distribución. ¿Ya? Esta es la tubería principal, tubería matriz, digamos. Ahí tenemos un ejemplo, está también de una red de distribución, ¿no? El tanque de almacenamiento, que es un tanque elevado, ¿no es cierto? Es un tanque elevado, y del agua sale e ingresa así a estas tuberías. Llega aquí a este nodo 1, y aquí se distribuye ya el agua. Se va por este lado, por este lado, por este lado. Y así el agua se va distribuyendo, fíjense. Las flechas indican el sentido del flujo del agua. ¿Ya? Y entonces aquí se distribuye el agua hacia las casas. ¿Ya? Entonces esta es una red cerrada y además que funciona por gravedad. ¿Ya? Eso es. Ahí también tenemos, fíjense, una red de tuberías, una red cerrada. Una red cerrada. Ahí está el tanque elevado, ¿no? Está a una altura de 70 metros, dice, y desde ahí baja el agua por la tubería matriz y llega a la red de distribución. Ahí está la red de distribución, ¿no? Cada una de estas líneas es una tubería. Y esta es una calle, esta es otra calle, esta es otra calle, es decir, todas las tuberías van a lo largo de las calles, ¿ya? Y así se distribuye y llega a nuestras casas. ¿Ya? Aquí esta es una red ya combinada, ya es red mixta, ¿no? Hay anillos o circuitos, como también hay tuberías que están así abiertas, ¿no? Saguapac. ¿Cómo funciona Saguapac? ¿Cómo funciona? En primer lugar, tenemos una red cerrada en Santa Cruz de la Sierra. Tenemos una red cerrada. Pero, ¿cómo funciona la alimentación del agua
desde los tanques de almacenamiento hacia la red, funciona mediante bombeo. Es bombeo, ¿no? Fíjense, aquí en Santa Cruz tenemos nuestro sistema exclusivamente por bombeo. Ya saben que la obra de captación son pozos, son un campo de pozos, dice, tenemos un campo de pozos perforados, en total 73 pozos perforados, hasta una profundidad de 350 metros, ¿no? Luego tenemos tanques de almacenamiento. Hay 8 tanques con 37.000 metros cúbicos de capacidad total. Y hay 5 estaciones de bombeo que alimentan a la red de distribución en la ciudad de Santa Cruz. ¿Ya? 4.056 kilómetros de cañerías. Y hay más de 200.000 conexiones domiciliarias en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, como característica principal, nuestro sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Santa Cruz funciona por bombeo. Bombeo para extraer las aguas subterráneas y bombeo para la distribución del agua en la red de distribución propiamente, ¿ya? Ahí están, así se instalan las tuberías a lo largo de las calles. Así se instala la red de distribución, ¿no? En zanjas. Se tienen que excavar zanjas. Si hay pavimento, pues se tiene que romper el pavimento, excavar la zanja, colocar las tuberías debidamente, luego rellenar con el material y bien compactado, etcétera, etcétera. Entonces tiene que hacer todos estos trabajos para instalar la red de distribución en una población, ¿no? Entonces, cuando se construye la red de distribución, pues se altera el medio ambiente, ¿no es cierto? En primer lugar, pues se va a hacer una excavación, o primeramente una rotura del pavimento, si es que ya hay pavimento. Lo aconsejable es que no haya pavimento todavía, ¿no? El pavimento se tiene que construir una vez que se haya instalado la red de distribución. Después recién se tiene que colocar el pavimento, ¿no? Pero entonces, al instalar una red de distribución, fíjense que hacemos mucha alteración al medio ambiente. Fíjense, hay que excavar, hay bastante tierra, polvo, ruido de máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ruido. Entonces, esto en el proceso de construcción de la red de distribución. Y después de eso, prácticamente ya no pasa nada, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ahí se está instalando una red de distribución. Esta debe ser una tubería matriz, ¿no? Una tubería de un diámetro bastante importante, ¿no? Y aquí se protege con arena en primer lugar. Se tiene que poner una cama de arena para que la tubería asiente sobre una superficie homogénea, ¿no? Que no haya piedras, que no haya material anguloso, ¿no? Entonces tiene que tener una cama. La tubería se instala sobre una cama de arena, ¿no? Y ahí entonces, y sobre eso recién se coloca o se rellena con el material del lugar. Y aquí tenemos una conexión domiciliaria. Fíjense, así son las conexiones domiciliarias. Esta es la tubería matriz, por ejemplo, esta tubería, digamos, es esa tubería, la tubería matriz, y ahí se pone un collarín, y se hace una perforación, y luego a partir de acá ya se conecta la tubería matriz, fíjense, perdón, la conexión domiciliaria, ¿no? Una tubería, una manguera especial, ahí está, ya con accesorios, codos, ahí está el medidor, una llave de paso y luego entra ya a la vivienda. Ahí está el primer grifo de la vivienda. De aquí continúa la tubería, ¿no? Ahí, por ejemplo, se está construyendo una instalación, una conexión domiciliaria. Es el tendido de la tubería, ¿no? Tendido de tubería
¿no? Por ejemplo, es en la ciudad de Cochabamba. Miren, ahí está la zanja. Este es en un pueblito de Cochabamba. Ya, ahí es otro ejemplo más claro de lo que es la conexión domiciliaria. Ahí está el collarín, como les dije, la matriz es esta, la tubería matriz, el collar que se pone, o collarín, y la conexión, collar de derivación, dice, ¿no? Entonces ahí está, ya, esta es una tubería especial, fíjense, y se conecta ya a la unión universal, el medidor, la llave de paso, y ya entra a la vivienda. Ahí está el primer grifo de la vivienda. De aquí continúa hacia adentro, ¿no? Ahí está, ahí se muestra también otra conexión domiciliaria. Ahí está, la tubería matriz, ¿no es cierto? Ahí está. Esta es la tubería matriz y la conexión domiciliaria. Fíjense, ahí está el medidor. En este caso, el medidor está dentro de los predios de la vivienda, ¿no? Y ahí está ya la instalación propiamente de la casa. ¿Ya? Ese es entonces, así llega el agua a nuestras casas, estimados jóvenes y señoritas, a través de la red de distribución. ¿Ya? Este es el diámetro mínimo de las tuberías de la red de distribución. Son de N 20 milímetros, 25, y a partir de acá, entonces, se utilizan las diámetros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el tanque de almacenamiento, la tubería de aducción y la red de distribución. Miren, este es un sistema por gravedad, por ejemplo, porque el tanque está en una montaña. Tanque de la tubería. Esta, llamémosle tubería matriz. Llamémosle tubería matriz principal. Y esta es la red de distribución, ¿no? Y así entonces, ¿no? Tenemos la... Bueno, eso es. Bueno, esto es... ya. Esto nada que ver. Bien, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, así funciona nuestra red de distribución, ¿ya? Entonces, aquí, recapitulando las redes de distribución, hemos visto la definición, los tipos de redes, abiertas, cerradas, combinadas, la distribución por gravedad, la distribución por bombeo directo a la red. ¿Qué información necesitamos para diseñar la red de distribución? En primer lugar, la concepción básica del sistema de abastecimiento de agua potable, los trabajos topográficos de la localidad y sus áreas de expansión, que incluye todos estos elementos, ¿ya? Es decir, se tiene que hacer un levantamiento topográfico del pueblo, pero minucioso, donde se tiene que ubicar las propiedades, es decir, los lotes. Se tiene que delimitar claramente los lotes, ¿no? Las urbanizaciones existentes, tipos de pavimento del sistema, etcétera, etcétera. El diseño de las redes eso es algo totalmente hidráulico, ¿ya? Eso no vamos a entrar en esos detalles. Pero vamos a hablar acerca, a ver, el trazado de la red. ¿Cómo se hace el trazado? Preferentemente deben proyectarse de redes cerradas, dice. ¿Ya? Eso es lo más aconsejable. Lo más aconsejable, preferentemente deben proyectarse redes cerradas cuando las posibilidades técnicas y económicas lo permitan. La forma y longitud de las mismas debe ceñirse a las características topográficas de la localidad, la densidad poblacional y ubicación del tanque de almacenamiento, ¿no? Pues eso. Se debe contemplar el desarrollo de la localidad para prever las futuras aplicaciones. En general, las tuberías se tienen que proyectar a lo largo de todas las calles. Debemos trazar la red de distribución con el principio de que todas las casas
tienen que ser abastecidas con el líquido elemento, sin distinción alguna, ¿ya? De clases, nada, absolutamente. Todas las casas deben ser abastecidas con el líquido elemento. Ese es el principio básico para realizar el trazado de la red. ¿Ya? Entonces tiene que llegar el agua a todas las casas sin excepción. ¿Ok? Presiones de servicio ahora. Durante el periodo de la demanda máxima horaria, la presión dinámica mínima en cualquier punto de la red no debe ser menor a, en poblaciones pequeñas, menores a 2.000 habitantes, 5 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Después les voy a explicar. En poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes, 10 metros de columna de agua. Poblaciones mayores a 10.000 habitantes, 3 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir esto de la presión? La presión. Por ejemplo, si tenemos nuestra conexión domiciliaria, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en nuestra vivienda, ¿no es cierto? Tenemos en nuestra vivienda, aquí. Quiere decir, si nuestra vivienda es, por ejemplo, nuestro pueblito es menor de 2.000 habitantes, menor de 2.000 habitantes. Obviamente, nuestro pueblito sea entre 2.000 y 10.000 habitantes. Entonces, la presión que tenemos que tener acá es por lo menos de 10 metros de columna de agua. 10 metros de columna de agua, ¿qué quiere decir? Que el agua puede subir desde acá, ya, digamos, después de esto, desde aquí, el agua puede subir 10 metros. O sea, si tenemos un segundo piso, el agua puede llegar al segundo piso y alimentar al baño que está en el segundo piso. En cambio, en los pueblitos con población menor a 2.000 habitantes, dice 5 metros de columna de agua, solo 5. Entonces, desde aquí hasta acá, 5 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua llegará, por supuesto, a esas pilas, puede alimentar a esta ducha, ¿no? Y con 5 metros de columna de agua, entonces, el agua puede alimentar a esta ducha. Pero no puede subir ya, si hay un segundo piso, no puede subir al segundo piso ya. Ya no tiene la presión suficiente para poder alimentar a los artefactos que estarían ubicados en el baño del segundo piso. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación acerca de la presión. ¿Ya? La presión, entonces, 5 metros para poblaciones menores a 2.000 habitantes. Entre 2.000 y 10.000, 10 metros. Poblaciones mayores a 10.000, 13 metros. ¿No es cierto? 13 metros. En la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, que es una población mayor a 10.000 habitantes, Caguapá garantiza que aquí tenemos 13 metros, como mínimo, 13 metros de presión, 13 metros. O sea, Caguapá nos garantiza que la ducha que está ubicada en el baño del segundo piso funciona. Funciona. Y no se requiere ningún otro. El baño funciona. Es decir, la ducha que está en el baño del segundo piso funciona. Eso quiere decir, ¿ya? Acerca de la presión. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? En cambio, en poblaciones menores a 2.000 habitantes, aquí solamente garantizan que aquí va a haber 5 metros. 5 metros. Es decir, puede funcionar esta ducha en la parte baja, nada más. ¿Está claro? Las presiones arriba mencionadas podrán incrementarse observando disposiciones. Bueno, esto es como mínimo, ¿no? Como mínimo. ¿Ya? Pero puede ser que en algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, la presión sea más de 13 metros.
Puede ser, hay lugares donde la presión es mayor de 13 metros, especialmente durante la noche, puede ser mayor de 13 metros y puede subir más de 13 metros, entonces, ¿ya? Así es. Eso depende de dónde está ubicada la vivienda. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, si nuestra casa está ubicada cerca del tanque de almacenamiento de Zaguapán, entonces con seguridad que vamos a tener una presión mayor de 13 metros, mayor que 13 metros, ¿ya? Mayor, eso es. Pero si nuestra casa está muy alejada con respecto del tanque de almacenamiento, entonces Zaguapán nos garantiza que vamos a tener como mínimo 13 metros. Bien, pero también hablemos de presiones máximas. En la red de distribución, la presión debe ser mayor a 70 metros de columna de agua, ¿no? ¿En qué ciudades debemos cuidar de que la presión no supere a este valor de 70 metros de columna de agua? A ver, en nuestro país, ¿en qué ciudades puede haber esa situación? A ver, jóvenes. ¿Aló? Están durmiendo todavía. ¿Están durmiendo? Hola. Se escucha, ¿Aló? ingeniero. ¿O me están escuchando? Pero parece que no. Sí, Inge, se escucha. He preguntado en qué ciudades ustedes creen que debemos cuidar de que la presión no supere los 70 metros de columna de agua. ¿Qué ciudades de nuestro país? ¿O no conocen nada más fuera de Santa Cruz ustedes? ¿Conocen alguna ciudad fuera de Santa Cruz? No conozco, qué pena, che. No conocen, no salieron. ¿Eh? ¿Aló? Hola. Vaya, che. Buen día, ingeniero. Yo supongo que en La ciudad de La Paz, por ejemplo, ahí sí llegar a los 70 metros de columna de agua. Ahí sí hay problemas. ¿Qué ocurre si la presión supera los 70 metros? Las tuberías de la red de distribución pueden reventar. ¿Ya? La tubería matriz puede reventar. Las instalaciones dentro de la casa también se arruinan. Cuando la presión aquí es más de 70 metros, entonces, ¿qué se arruina? Lo primero que se arruina es la válvula del inodoro. Se arruinan todos estos elementos. Por eso se debe cuidar de que la presión aquí no sea más de 70 metros, porque eso da lugar a fallas en el inodoro. ¿Ya? Eso es. Y esto ocurre normalmente en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba especialmente. ¿Ya? En La Paz especialmente esto es realmente muy problemático esto, de la presión máxima. ¿Ya? La ciudad de La Paz. ¿Ya? En este caso, el desnivel que existe, aquí vamos a mostrar una figurita, creo que tengo acá, aquí más acá, entre el tanque de almacenamiento y aquí, por ejemplo, el tanque de almacenamiento y la red de distribución. En la ciudad de La Paz, este desnivel puede superar tranquilamente los 70 metros. Puede superar, ¿ya? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y aquí entonces en la ciudad de La Paz, en la red de distribución se colocan válvulas especiales. Válvulas se llaman válvulas rompepresión. Válvulas rompepresión. Y también en los domicilios. Ya en las casas se coloca la válvula rompepresión también. Después del medidor se coloca la válvula rompepresión. ¿Para qué? Para que la presión aquí en el interior de la casa no sea mayor de 70 metros. Bien, entonces eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Ya? La ubicación de las tuberías.
¿Dónde van las tuberías? Dice, en poblaciones dispersas no urbanizadas, la red de distribución debe ubicarse en lo posible lo más próxima a las viviendas para facilitar su conexión. En redes cerradas, las tuberías de la red de distribución pueden ubicarse en los costados sur y este de las calles. O sea, las tuberías de la red de agua potable no van por el eje de la calle, jóvenes. Siempre están adosadas a una de las aceras, muy cerca de las aceras. Por ejemplo, aquí dice de las calles, a 1 metro del cordón de la acera o a 1/3 de la calzada, ¿no? Debe colocarse doble tubería en una calle cuando el ancho de la vía es mayor a 18 metros. Aquí en nuestras avenidas, por ejemplo, en nuestras avenidas, en las radiales, ahí hay 2 tuberías, no es una sola. 2 tuberías. Una que va por cerca a una acera y la otra cerca a la otra acera. ¿Ya? No puede haber una sola tubería en las calles o avenidas muy anchas. Debe colocarse doble tubería entonces en una calle cuando el ancho de la vía es mayor a 18 metros, cuando existe intenso tráfico de vehículos de alto tonelaje, o el costo de posición de pavimento de las conexiones domiciliares fuese más caro que la construcción de una red doble. Aquí una recomendación: la separación entre tuberías de agua potable y alcantarillado debe ser de 1,50 metros en planta, debiendo colocarse la tubería de agua potable 0,30 metros como mínimo por encima de la red del alcantarillado. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces están separadas. La tubería de agua potable, 1,50 metros de distancia en planta, visto en planta. Y 0,30 por encima de la tubería del alcantarillado. Bien, eso es. Los materiales. La elección del material de las tuberías debe ser realizada sobre la base de las características topográficas y agresividad del suelo. Bueno, ¿qué tipo de materiales se utilizan? ¿Qué tipo de materiales utilizamos para la red de distribución? Normalmente utilizamos PVC, ¿ya? PVC. Este es el material que utilizamos normalmente para una red de distribución. Fierro galvanizado ya no se utiliza prácticamente, ¿ya? Porque es muy caro. Entonces, se utiliza de preferencia PVC. Y claro, eso es para las poblaciones pequeñas y medianas. Tubería de PVC normalmente. Accesorios. Los accesorios son uniones, codos, tes, reducciones, válvulas, anclajes, etc. Elementos importantes complementarios a la instalación de tuberías. Deben ser compatibles entre sí en lo que se refiere a presiones de trabajo, ¿no? Dimensiones, diámetros, espesores, sistemas de unión y estabilidad electroquímica si se trata de materiales diferentes. Pendientes, con el objeto de permitir la acumulación de aire en los puntos altos y su eliminación por las válvulas ventosa y facilitar el arrastre de sedimentos hacia los puntos bajos para el desagüe de las tuberías. Estas no deben colocarse en forma horizontal, o sea, tienen que ir, con lo posible, tienen que tener pendiente. La pendiente mínima de la tubería debe ser de 0,04% cuando el aire circula en el sentido de escurrimiento del agua. Y entre 0,10% a 0,15% cuando el aire circula en el sentido contrario al escurrimiento del agua. En este último caso, la pendiente no debe ser menor que la pendiente de la línea episométrica de ese tramo. Bueno, estos son detalles muy interesantes que se deben tomar en cuenta. Luego, la profundidad de instalación. ¿De qué profundidad debe tener la zanja donde se va a instalar la tubería? La profundidad mínima a la cual debe instalarse la tubería de la red de distribución debe ser 0,80 metros, medida desde la rasante hasta la clave de la tubería.
En aquellos casos en que exista o se prevea volumen alto de tráfico o tráfico de vehículos de alto tonelaje, la profundidad mínima debe ser de 1 metro, ¿no? 1 metro debe estar la clave de la tubería. La clave de la tubería es la parte superior de la tubería, ¿ya? Cuando las tuberías pasen por debajo de carreteras o vías férreas o tengan que cruzar ríos o arroyos, se deben proyectar estructuras especiales y obras de protección que garanticen la seguridad de la tubería. En el área rural, la profundidad mínima de la tubería puede ser de 0,60 metros, medida desde la rasante del terreno hasta la clave de la tubería. Válvulas. La red de distribución debe estar provista de válvulas destinadas a interrumpir, controlar o regular el flujo de agua en la tubería. Para ello deben considerarse los siguientes tipos de válvulas. Válvulas de control o bloqueo, normalmente, ¿no? Válvulas de purga, de aire o ventosa, que ya les he explicado que son las mismas válvulas que para las obras de aducción. Lo mismo que esto, válvulas de limpieza o desagüe, ¿no? Igual son el mismo tipo de válvulas que sirven para vaciar la tubería y eliminar las arenas que pueden haberse quedado dentro de la tubería. Válvulas de retención deben colocarse en las tuberías de distribución por bombeo, ¿ya? A efecto de evitar el retroceso del agua con el consiguiente vaciado del conducto y posibles daños a las bombas. Estas válvulas de retención permiten que el agua fluya en un solo sentido. En un solo sentido. ¿Ya? Este es algo muy importante, estas válvulas de retención. Entonces, el agua fluye solamente, digamos, de izquierda a derecha. No puede fluir el agua de derecha a izquierda. La válvula no permite eso. El agua tiene que ir, solo, digamos, de izquierda a derecha. Si es que así lo colocamos, ¿no? Luego hay las válvulas reductoras de presión o rompepresión, que ya les he dicho. Deben utilizarse en función a los requerimientos de la red de distribución para cumplir con el requisito de la presión de 70 metros máximo, ¿no es cierto? 70 metros de columna de agua es la máxima presión que puede haber en la red. Ya no puede haber más de eso. Entonces, en los casos donde se supone que pueden haber presiones mayores de 70, se colocan estas válvulas para evitar, ¿no?, esa situación. Luego, los hidrantes. Es muy importante, los hidrantes en una red de distribución. Los hidrantes para combatir incendios deben instalarse en tuberías de un diámetro mínimo de 75 milímetros. Esto sí es importantísimo. Si la tubería de distribución debe tener un diámetro mínimo de 75 milímetros para poder instalar un hidrante. Estos deben ubicarse de acuerdo a un estudio específico, con preferencia en lugares próximos a establecimientos públicos e industriales, por ejemplo, escuelas, colegios, universidades, hospitales, ¿no?, vulnerables a los incendios, a una distancia entre ellos no mayor a 500 metros, para poblaciones de 10.000 habitantes, hasta 100.000 habitantes, y no mayor a 1.000 metros para poblaciones mayores a 10.000 habitantes, ¿no? O sea, en poblaciones pequeñas pueden estar ubicadas cada 1.000 metros, pero en poblaciones más grandes, ya como la ciudad de Santa Cruz, la distancia de un hidrante a otro no debe ser más de 500 metros. Y como dice, deben ubicarse en puntos estratégicos, esquinas o intersección de calles, y sobre la acera además están, ¿no?, acordados con el municipio, el cuerpo de bomberos, y estar provistos de una señalización en la que se incluya el diámetro de tubería a la cual está conectado el hidrante y las distancias respecto a la señalización. Esta información es muy importante. Por supuesto, el cuerpo de bomberos conoce la ubicación de los hidrantes en nuestra ciudad de Santa Cruz, ¿no?, y en todas las ciudades del país, por ejemplo, ¿no?, el cuerpo de bomberos de cada ciudad. Cada hidrante debe llevar su propia válvula para aislarlo de la red.
Entonces, en las redes de distribución deben considerarse también los siguientes dispositivos complementarios. Las válvulas que, o sea, hay válvulas para cortar el servicio, para hacer el mantenimiento de la red, para realizar reparaciones, etc. Válvulas, cámaras para válvulas, medidores, macro y micromedidores, estaciones reductoras de presión, o sea, las válvulas especiales que les he dicho, anclajes, estructuras especiales, funciones domiciliarias que ya hemos hablado, las puertas públicas en caso necesario también. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, con esto hemos concluido entonces lo que son las redes de distribución de agua potable, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un repasito, un poquito rápido, de lo que son las, a ver, ¿dónde estamos? Las estaciones de bombeo. Un poquito, vamos a ver los elementos, por lo menos, que tiene que tener una estación de bombeo. Estaciones de bombeo, ¿ya? ¿Qué elementos debe tener una estación de bombeo? Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, dispositivos, tuberías, accesorios, motores y bombas que permiten elevar el agua de un nivel inferior a otro superior. Las clasificaciones de las estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo pueden ser fijas, cuando la bomba se localiza en un punto estable y no es cambiada de posición durante su periodo de vida útil. Esta es la estación, digamos, más común, más corriente que utilizamos, las estaciones fijas. Las flotantes móviles, eso muy poco se utiliza, digamos, ¿no? En casos muy especiales. Pero esto lo que está aquí ya marcado es lo que más se utiliza en nuestro medio. ¿Cuáles son los elementos de la estación de bombeo? Una estación de bombeo puede estar constituida de los siguientes elementos, los mismos que podrán variar dependiendo de las condiciones particulares de cada proyecto. Pero eso sí, tienen que tener todos estos elementos una estación de bombeo. En primer lugar, la caseta de bombeo, la cámara de bombeo, la tubería de succión, las bombas, válvulas de regulación y control, interruptores de máximo y mínimo nivel para que funcionen las bombas automáticamente, tableros de protección y control eléctrico, equipos de montaje y mantenimiento, equipo para comunicaciones, es decir, sistema de comunicaciones en Puerto hoy en día eso ya no es un problema, ¿no? Sistema de ventilación, instalaciones para personal de operación, tiene que haber su habitación, su dormitorio, su baño, ¿no? Tiene que tener el personal. Y un cerco de protección, sumamente importante, el cerco de protección, ¿no? Para evitar el ingreso de personas ajenas a este tipo de servicio. Ubicación. En la selección del sitio para la estación de bombeo se deben considerar los siguientes aspectos. Fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. En lo posible, sería muy lindo que haya un camino, por ejemplo, ¿no? Un camino carretero o ferroviario, lo que sea, pero que llegue a ese lugar donde vamos a instalar para poder llevar los equipos, para poder llegar ahí sin ninguna dificultad. Protección de la calidad del agua de fuentes de contaminación, si no tenemos que contaminar. El nivel de crecidas y áreas de inundación debe conocerse muy bien. Función o distribución. El peligro de interrupción del servicio por incendio, inundación u otros factores. Disponibilidad de energía eléctrica, de combustión u otro tipo. La topografía del terreno, las características del suelo, etc. ¿Ya? La capacidad de la estación de bombeo. Cuando el sistema de abastecimiento de agua incluye tanque de almacenamiento posterior a la estación de bombeo, eso es lo normal. Esta es la situación normal. Entonces, dice, la capacidad de la estación de bombeo se debe calcular mediante esta forma. Caudal de bombeo, dice, ¿no? Dice, eso está en función de ¿qué?
el caudal máximo diario multiplicado por 24 horas dividido entre el número de horas que funciona la estación de bombeo. Normalmente la estación de bombeo no funciona 24 horas, no funciona. Máximo funciona 16 horas. ¿Por qué 16 horas? Porque serían 2 turnos de trabajo para el operario. Habría 2 turnos de trabajo. Un turno entra un operario, en el segundo turno el otro operario. Cada uno 8 horas. Entonces suma 16. N máximo 16 horas. El valor de N máximo. ¿Ya? Ok. ¿Está claro? Ya. Muy bien, jóvenes. Criterios de diseño. Carga neta positiva de succión. Bueno, eso ya no vamos a ver los criterios de diseño. Eso ya es algo que lo vamos a dejar así. Pero tal vez un poquito mostrarles la potencia del equipo de bombeo se puede calcular mediante esta fórmula. Caudal de bombeo, altura de bombeo, dividido entre 75 y eta. Así se calcula la potencia de una bomba. Caudal de bombeo, que ya hemos dado la formulita, altura de bombeo y eta. ¿Ya? Bien, estimados jóvenes y señoritas, no voy a entrar en más detalles, simplemente mostrarles tal vez los elementos que tiene que tener. Ya hemos visto, ¿no? Una estación de bombeo. ¿Por qué esto es importante de las estaciones de bombeo? Porque también se utilizan estaciones de bombeo en las aguas residuales. Ok, ahora me van a... un momentito, por favor, mis estimados jóvenes y señoritas. Voy a interrumpir un ratito compartir la pantalla. ¿Ya? Vamos a interrumpir. Y, ok, un momento. Un momentito, jovencitos y señoritas. Este es 11:47. Estimados jóvenes y señoritas, voy a ceder un espacio de tiempito para que les hable mi colega, la profesora Heidi Smith, ¿ya? Actualmente la directora de carrera, ¿no es cierto? Entonces, por favor, les voy a dejar con la profe Heidi Smith. Y la próxima clase vamos a continuar con nuestro tema. Ya saben que el examen es la subsiguiente semana, ¿no? El martes de la próxima semana. ¿Ok? Un momentito, por favor.